Buenos días a todos. En nombre de AmCham Antioquia y Caldas, les damos una cordial bienvenida a nuestro webinar del día de hoy, KPMG 2020 CEO Outlook, edición especial COVID-19. Este es un estudio global realizado por la firma KPMG, donde hacen un análisis con los más de 1.300 CEOs a nivel mundial, sobre todo temas de desarrollo empresarial, desafíos que enfrentan los líderes y estrategias que deben manejar a futuro para sus organizaciones. Nos acompañan hoy por parte de nuestro aliado y afiliado KPMG, Orlando Mejía, nuevo socio de la práctica de consultoría de KPMG en Colombia, Juanita López, directora de Sostenibilidad y Cambio Climático de KPMG en Colombia, y Alain Almeida, socio de IT Advisory de KPMG en Colombia. Un gusto tenerlos. Orlando, te cedo la palabra y mil gracias por estar con nosotros hoy. Buenos días a todos. Un gusto. Mi nombre es Orlando Mejía. Como decía hace un momento Carlos, pues me estoy incorporando a la práctica de consulting en KPMG Colombia. Vengo de trabajar en México durante ya pues bastantes años. Estoy al frente de varias líneas de servicio, entre otras temas muy relacionados con transformación digital, temas de ciberseguridad, analítica, estrategias de CEO Advisory y algunos otros servicios como atestiguamiento de tecnología y temas de auditoría en tecnología. La idea de hoy es compartirles información alrededor de esta encuesta que se viene haciendo de parte de KPMG en los últimos 5 años. Hay unas cifras muy interesantes que vamos a estar comentando. Pues la idea de todo esto es pues hacer o compartirles pues las reflexiones que giran alrededor de dos grandes momentos, y lo vamos a comentar. Un momento en el que se ejecuta la encuesta antes de la pandemia y un momento posterior en el que hacemos un ligero ajuste, pues dada la situación coyuntural. Les voy a estar compartiendo en la pantalla un segundo. Tengo algunos temas de conexión. No sé si pueden ver mi pantalla en este momento. Sí, Orlando. Sí, Orlando, te escuchamos bien y vemos bien la pantalla. Perfecto. Pues como estaba comentando, esta encuesta pues se realizó a cerca de 3.175 ejecutivos a nivel global. Lo estamos dividiendo como en estos dos grandes momentos. Un momento en el que se entrevistaron 2.500 ejecutivos, todos CEOs, y lo estamos dividiendo como en dos grupos: el grupo que denominamos global y el grupo más enfocado a América del Sur. El segundo grupo, esto fue a principios de año, esto fue entre enero y febrero, pero luego al ver, pues evidentemente, pues todo este tema coyuntural, pues decidimos hacer un segundo ciclo entre julio y agosto, y se entrevistaron de nuevo una muestra de 675 ejecutivos de todo el mundo, entre los que pues evidentemente tomamos una muestra similar y representativa para tomar el pulso nuevamente. De aquí, pues básicamente lo que pues se ha encontrado, y muy en resumen, vemos temas interesantes que le han permitido a las industrias algunas industrias mantenerse a flote, y en el caso de otras, pues apalancar sus servicios, renovar su estrategia corporativa y apalancarse en tecnología. Vemos 3 temas que sobresalen en la encuesta. Como son el propósito de la organización, cómo se ha venido ajustando los temas de propósito, cómo se han apalancado en temas de transformación digital, y algo que nosotros denominamos por las iniciativas en inglés ESG, que son temas completamente relacionados a sostenibilidad, temas ambientales, sociales y de gobierno. Y los vamos a comentar pues rápidamente. Aquí pues resaltar temas de confianza en cómo los CEOs han visto evolucionada la confianza que tienen en la industria y en sus organizaciones.
Entonces, del lado izquierdo vemos cómo América del Sur y cómo desde el global pues han tenido una reducción en temas de confianza en los últimos, en el último periodo sobre el panorama de los siguientes 3 años, ¿sí? Sin embargo, pues se mantiene por encima del 50%, lo cual es positivo, ¿sí? Ahora, con relación al tema de los países, pues definitivamente sí hay una reducción clara en la confianza de los países. Esperemos a ver cómo se da el tema de las elecciones en los Estados Unidos y qué tipo de impacto puede llegar a tener esto. Me voy a mover al siguiente slide. Dentro de esos temas de confianza y yendo un poco en línea y reforzando las cifras que acabamos de mostrar, cerca del 24% de Sudamérica y el 31% del global confía en la economía, ¿sí? Sin embargo, hay unos temas que apalancan las estrategias las cifras de la confianza y son temas relacionados a tecnología y transformación digital, ¿sí? La mayor parte de las inversiones que se viene haciendo en adquisición de tecnología en línea con las estrategias corporativas están completamente apalancadas en tecnología y digitalización, ¿sí? Esto es 61% de América del Sur continúa confiando en que la estrategia de invertir y continuar invirtiendo en tecnología es acertada, ¿sí? Vemos a la derecha también que los temas de digitalizar las operaciones y la próxima generación de los modelos operativos tienen que cambiar pues drásticamente, ¿no? Hay una confianza de que cerca del 30% de las estrategias corporativas tienen que ir muy relacionadas con el hecho de apalancar en tecnología los modelos operativos futuros. Y vamos a ver que el tema de repensar esos modelos operativos es crítico para las organizaciones y cómo a través de estrategias analíticas, de ciberseguridad, de automatización de procesos son claves en este tema. Quería traer acá también, dentro de los temas de transformación, dentro de la parte digital, algunas cifras, ¿sí? Hay algunos temas que se denotan y que un poco resaltan por sus cifras y están muy relacionadas a la falta de recursos especializados, ¿sí? Digamos que es claro que durante esta situación pues se ha perdido empleo, pero también otros empleos y otras habilidades se mantienen, ¿sí? Temas orientados a la tecnología, por ejemplo, están demandando, digamos que bastante capacidad en el mercado. Temas alrededor de la analítica, por ejemplo, pues son que vienen siendo claves. Hacen una relación a las cifras. El 61% de nuestros ejecutivos o de los ejecutivos entrevistados relacionan que la contratación de este personal especializado en temas de automatización de procesos y temas de inteligencia artificial sigue y seguirá creciendo significativamente, ¿sí? Sin embargo, pues hay una oferta que todavía está sin cubrir y creemos que hay algunos modelos, por ejemplo, modelos de alianza o modelos de contrataciones, incluso temas de entrenamiento que deberían ser reevaluados y revisitados. Vemos también dentro de las cifras de obstáculos para la digitalización, algunos muy relacionados a las visiones sobre modelos o escenarios operativos futuros. Y no solamente en la operación del negocio per se, sino también en temas de nuevas formas de trabajar. Cómo las organizaciones se han venido adaptando a estas formas de trabajar y cómo nos estamos imaginando que va a ser un segundo y tercer momento. Si bien venimos adaptando nuestras organizaciones, algunas pues evidentemente están teniendo una economía en temas de inversión en ubicaciones físicas,
Otras, por ejemplo, están cambiando sus modelos de contratación hacia sus empleados para habilitar trabajo en remoto. Tenemos que también ser conscientes que venimos trabajando en modelos transitorios. Es decir, pues todavía esto tiene que terminar de ser completamente regulado y creemos firmemente que tenemos que reimaginarnos o imaginarnos cómo va a ser ese siguiente momento y cómo nosotros desde nuestras organizaciones podemos asegurar esos modelos de teletrabajo y cómo van a ser progresivamente siendo habilitados a través de tecnología segura, a través de modelos de ciberseguridad, como mencionaba hace un momento, a través de modelos y plataformas más ágiles, a través de los controles y la confianza que se deposita en estos modelos de parte de los directivos de las organizaciones. Ahora, en cuanto a la confianza que se tiene en la operación de estos modelos, es el 77% de los ejecutivos de América del Sur y el 68% del global todavía creen y seguimos confiando en que la tecnología, más que reemplazar la mano de obra, todavía va a continuar generando puestos de trabajo y al menos esto pues se dará durante un periodo todavía cercano y de mediano plazo. Todo esto por la cantidad y la demanda que hay sobre estos servicios y los modelos que de a poco se van habilitando. Estas son algunas sí, de las estrategias tecnológicas en las que los ejecutivos creen que se ha venido evolucionando. Tenemos del lado izquierdo las cifras de 2019 y 2020 con relación a las acciones que se han venido emprendiendo y que y vendrán desarrollando en los siguientes años. Y de aquí pues resaltar el tema del enfoque a nube, información y operación que se viene llevando progresivamente a modelos en nube y no solamente habilitar los propios servicios, sino también modelos por suscripción, ¿sí? Y cómo esto nos permite tener unas economías de escala mucho más óptimas, ¿sí? Definitivamente vamos a seguir viendo proyectos de migración a nube, proyectos de protección de nube. Recordemos que no se trata solamente de habilitar y migrar nuestros servicios a las nubes, sino de asegurar los canales, de habilitar los accesos y pues también todo el riesgo que se deriva con esto, por lo que pues el llamado es hacerlo de la manera más segura posible, ¿sí? También tenemos ahí un par de cifras interesantes. El tema de la asociación con proveedores tecnológicos, principalmente enfocados a datos, el tema de incrementar la inversión en temas de innovación y detección de fraudes, temas de ciberseguridad y definitivamente pues el tema de abrirse a nuevos modelos digitales. Sobre la derecha estamos viendo también algunas cifras pues que van muy en línea con lo que estamos comentando, muy relacionados a temas de enfoque en algunas tecnologías o inversiones en algunos tipos de tecnología como RPA, como lo estamos mencionando ahora, automatizar los procesos se vuelve un tema crítico y creo que consideramos que de a poco pues las organizaciones han venido trabajando en esto, pero es un momento para reflexionar y acelerar como se ha venido haciendo en modelos de teletrabajo también en temas de inversiones en este tipo de proyectos. Evidentemente, buscar la manera de mejorar las estrategias de migración y temas de inteligencia artificial y machine learning seguirán siendo punta de lanza en las estrategias tecnológicas. Acá pues vemos algunas cifras muy relacionadas al propósito de las organizaciones. Vemos acá que el 67% de los CEOs a nivel Sudamérica y el 79% del global sienten digamos que una conexión muy directa con los temas de propósito de la organización y así tienen que permear en el resto de cada uno de los servicios que se ofrecen. Hay que repensar y reiterar ese sentimiento con
con el propósito de la organización y la estrategia organizacional, ¿no? ¿Por qué hacemos y por qué enfocamos parte del cuestionario a esto? Porque definitivamente muchos modelos de propósito vienen siendo revisados, ¿sí? Y esto, pues evidentemente por el mercado y pues el tipo de consumidor al que nos vamos viendo enfrentado a través de la evolución de la crisis. Definitivamente, y aquí hay algunas cifras, el tema de incorporar todos esos propósitos en lo que se hace de mediano y largo plazo en la organización a cada uno de los servicios, pues refleja un 55% en el global y un 45% a nivel Sudamérica. También el tema de promover interés público. Hay algunos temas también que tienen que ver con sostenibilidad. Otros temas tienen muy relacionados definitivamente a los temas económicos. Seguirán siendo también críticos y decisivos en cómo bajamos y cómo repensamos y permeamos este sentimiento de propósito organizacional. Hay algunos riesgos al crecimiento y temas de ciberseguridad que pues de alguna manera vienen siendo evidentes, ¿sí? Pero hay algunos otros en los que digamos que el llamado es a repensar y a darle un foco y prioridad. Aquí vemos temas en América del Sur, por ejemplo, muy relacionados a cambio climático. Esto tiene que ver los riesgos provocados por esta situación del COVID-19, ¿sí? Y las preocupaciones que mostraron los CEOs alrededor de estos temas. En América del Sur, vemos evidentemente, pues además de los temas de ciberseguridad, los temas de cambio climático que traen una cifra bastante interesante. Y pues lo venimos viendo en varios proyectos, muchos proyectos ya tienen una relación directa con las variables asociadas a cambio climático y lo veíamos el otro día en uno de nuestros clientes que nos pedía repensar o ayudarlos a replantear los modelos matemáticos y analíticos, incluyendo variables de cambio climático en lo relacionado a supply chain, por ejemplo, ¿sí? Es decir, ya tienen unos modelos de gestión de la demanda corriendo, me refiero a modelos analíticos, pero ahora pues las variables de cambio climático pues tienen que ser incorporadas y cada vez van a venir siendo incorporadas en mayor medida a estos modelos analíticos y de inteligencia artificial. Entonces, muy importante, y aquí uno de los takeaways más importantes de este slide es cómo darle cierta prioridad digamos que una visión importante a los temas de cambio climático, además de los temas de ciberseguridad. En el global, pues, relacionan temas de falta de talento, como lo mencionábamos anteriormente, y temas en la cadena y algunos issues en los temas de cadena de suministro. En línea con lo que mencionábamos de crecimiento y temas de ciberseguridad, estas cifras pues reflejan que los CEOs claramente evidencian la necesidad de ser muy cuidadosos en cómo nos vamos a modelos digitales y cómo nos protegemos en la mayor medida, porque pues no hay un modelo completamente bloqueado seguro, ¿sí? Pero cómo debemos darle muchísima importancia a las estrategias digitales de migración a nube, de servicios por suscripción, de modelos de alianzas o de interoperabilidad, por ejemplo, cuando vemos modelos de gobierno en línea y demás, la atención que se le debe prestar a los temas de ciberseguridad. Sobre la derecha vemos algunas cifras relacionadas a si se considera que está preparado para ciberataques. En el global, pues hay una mayor confianza en sus modelos de ciberseguridad y qué tanto se sienten protegidos, pero evidentemente las cifras no superan un 60%. Aquí algunas reflexiones sobre temas de inclusión y medidas antidiscriminación que saltaron también de manera importante relacionadas a temas de discriminación y muy en línea con los modelos de contratación, ¿sí?
Hay desafíos y continuarán dándose desafíos alrededor de temas de inclusión, diversidad y racismo que tienen que ser consideradas dentro del crecimiento de las organizaciones, ¿sí? Aquí mostramos algunas cifras antes de la pandemia y algunas cifras durante el periodo de pandemia hasta la fecha de emisión de este resultado, ¿sí? Hay confianza en que las medidas que se han venido tomando de parte de las organizaciones pueden llegar a ser efectivas y vienen siendo efectivas. Sin embargo, todavía hay trabajo por hacer, ¿sí? Hay que seguir trabajando ahora que los modelos de teletrabajo nos permiten hacer contrataciones y le permitirán a las organizaciones hacer contrataciones en lugares donde antes no se podía llegar, de descubrir talento adicional en ciudades intermedias o alejadas de las ciudades principales. Y dentro de eso, pues la inclusión de minorías, temas antidiscriminación, pues tienen que ser completamente vigilados, monitoreados y priorizados. Acá pues estamos mostrando algunos porcentajes sobre los temas de trabajo remoto durante la pandemia. Hay confianza en que estos modelos mejoran o ayudan a mejorar la comunicación con los empleados, y lo veíamos en algunos comentarios de algunos CEOs que antes hacían un seguimiento directo a sus directores de una manera periódica y constante. Ahora, dada la situación, hay una mejor comunicación o manifiestan tener una mejor comunicación. Asimismo, en la medida que ha venido evolucionando el tiempo en la pandemia, también han venido manifestando que la confianza en el modelo mejora, ¿sí? Evidentemente requiere también algunos controles de parte de los departamentos de recursos humanos también, pero sí se ha evidenciado que hay confianza en que estos modelos van a continuar operando y permitiendo que haya esa capacidad de delegar y confiar en los resultados y en los entregables de parte de cada una de las personas que se conectan. Pues esto es lo que teníamos y queríamos compartir. Como mencionábamos al principio, vamos a estar recibiendo las preguntas a través del chat, y una vez finalizada la conversación vamos a responder vía correo electrónico las preguntas. Entonces, pues les agradezco mucho el tiempo. Paso a la siguiente presentación. Le cedo la palabra aquí, no sé si Alain. Sí, Orlando. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Sí. Bueno. Buenos días. Mi nombre es Alain Almeida. Trabajo para KPMG y actualmente estoy encargado de las líneas de Technology Enablement y Operations acá en KPMG Colombia. La idea de la mañana de hoy es hablarle un poquito de transformación digital, cuáles son los retos que esto significa para las empresas, cuáles son los aceleradores que nosotros hemos identificado en este proceso de transformación digital, y bueno, darles como un camino a seguir en caso de que estén o pensando en transformarse digitalmente o estén en este momento dentro del proceso. Entonces es importante hablar un poquito de historia. Antes, en el siglo XIX, normalmente cuando hablábamos de trabajo, la gente asociaba mucho el trabajo a un lugar físico, y este lugar normalmente, si hablábamos de industria, eran las máquinas, si hablábamos de agricultura, era el campo, y así sucesivamente. En el siglo XXI las cosas han cambiado bastante. Ya cuando se habla de trabajo no estamos hablando de un lugar físico, sino que estamos hablando de un lugar virtual muy asociado al tema de la Internet. Hay gente que dice, no, pero venga, ¿y qué pasa entonces con los agricultores? Los agricultores aún tienen que ir al campo. Realmente ya no están así. Ya hay muchos ejemplos donde temas como la agricultura se pueden incluso gestionar desde la casa principal de
de la empresa o de la finca utilizando un iPad conectado a diferentes dispositivos electrónicos que están tanto monitoreando el estado del cultivo como incluso realizando algunas labores agrícolas dentro de este cultivo. Ayudas como los drones, los tractores con conducción autónoma, sensores de agua, humedad, inundación, pH y demás, están ubicadas ya en los cultivos, y hay personas y empresas que ya incluso hablan de cultivos remotos. Ahora, esto como tal de la Internet como lugar de trabajo ha traído grandes retos a nivel de las empresas, y ya se habla que en el año 2027 el 75% de las empresas deberán estar transformadas digitalmente o estarán fuera del negocio. Esta estadística es de diciembre, enero de este año, donde básicamente IDC hacía este tipo de estudio, y esta estadística no contemplaba lo que hoy conocemos como la pandemia. Si ustedes han visto varios de los memes que andan en redes sociales, la pandemia ha sido quizás el mayor acelerador de transformación digital que hemos tenido en las diferentes compañías. Por lo tanto, 2027 quizás parece una fecha demasiado lejos, ya estamos pensando más en un 2025, un principio de 2026, como ese límite en el tiempo donde el 75% de las organizaciones habrán entrado por completo en un mundo digital. Ahora, cuando hablamos de transformación digital, hay diferentes conceptos. Nosotros en KPMG tenemos, en mi opinión, uno de los conceptos más simples y poderosos para enmarcar el tema de transformación digital. Y cuando hablamos de esto, decimos que las empresas, los negocios normalmente se están transformando, desde tiendas pequeñas que cambian la ubicación de los estantes o pintan las paredes o cambian la manera en que cobran sus servicios y demás, hasta grandes empresas que empiezan a incursionar en tener quizás medios electrónicos un poco más sofisticados. Uno siempre ha estado transformándose, es la manera de mantenernos en el negocio. Y el tema digital está muy vinculado a tener acceso en tiempo real a grandes cantidades de datos que son recopilados también en tiempo real, y mezclando estos dos puntos, es decir, la obtención de datos y la recopilación de datos en tiempo real y el deseo de transformarse y evolucionar, encontramos este punto central de transformación digital, donde las organizaciones ya son capaces de innovar y crear valor de maneras completamente diferentes. Ahora, cuando hablamos de transformación digital, es muy importante que no pensemos solamente en temas tecnológicos. La transformación digital está más vinculado a un tema de productos y modelos operativos que a la compra per se de tecnología. Tenemos modelos de negocio como el de Netflix, que no tenían manera de existir hace unos años, al no ser que fuéramos capaces de tener redes de transmisión de alta velocidad y de alguna manera controlar o tener de manera en miniatura todo lo vinculado al acceso a una pantalla, ¿cierto? Entonces, la aparición de estas pantallas más chiquitas, la aparición de las redes de alta velocidad, el mismo 4G, como una manera de transmitir datos, permitió que aparecieran modelos económicos como el de Netflix o el mismo Amazon, que cuando vemos a ver es una reminiscencia de lo que anteriormente era una tienda y un cine. Ahora, cuando hablamos de objetivos de transformación digital, yo creo que es muy importante tener en cuenta esto que estamos mencionando acá. Sin embargo, me gustaría centrarnos en 4. Cómo la transformación digital empodera a los trabajadores a partir de darle las herramientas tecnológicas para que ellos puedan ser innovadores, cómo reducir la fricción en la interacción con los clientes. Y si se dan cuenta, volviendo al tema de Netflix, este es uno de las grandes ventajas, es decir, la fricción es casi inexistente. Yo tengo una pantalla, escojo una película y la veo, así de sencillo. O en el caso de Amazon, por ejemplo, que la fricción está en este momento más que todo dada a la cadena de suministro, más que al hecho en sí de comprar. Y de hecho están trabajando en temas, por ejemplo, como el uso de flotas de drones para que esa última fricción de la última milla sea mucho más pequeña y te llegue enseguida el producto. Lógicamente buscamos crecer en la cuota de mercado y lógicamente acelerar la adaptación de nuevas tecnologías.
Es decir, en temas de transformación digital, esto es un ciclo virtuoso. Una vez empezamos a transformarnos y a obtener ventaja de nuevas tecnologías, continuamos a partir de ahí haciéndolo de manera seguida. Ahora, es importante tener en cuenta también que parte de lo que es transformación digital es poner al cliente en el centro de las experiencias. Y esto, cuando uno analiza temas de disrupción, quizás el disruptor más importante es haber puesto al cliente en el centro. Es decir, cuando uno solamente se hace, como dicen algunos, fanático del cliente, es que definitivamente todo esto comienza a funcionar. Y si no, pensemos en lo siguiente: ¿por qué yo quiero ir omnicanalidad? ¿Por qué quiero tener aplicaciones en el móvil? ¿Por qué quiero tener sitios web? ¿Por qué tenía antes call centers? Es decir, porque quiero que el cliente me encuentre, porque quiero interactuar con el cliente, porque quiero estar cerca del cliente. Cuando yo empiezo a pensar en temas de nuevos productos, ¿por qué? Pues porque quiero ser relevante para mi cliente. Cuando empiezo a pensar en temas como Big Data, ¿por qué? Porque quiero entender cómo el cliente interactúa conmigo y cómo puedo prestarle mejor mis servicios. Cuando pienso en pagos móviles, es decir, cuando uno pone al cliente en el centro del objetivo de la compañía, automáticamente todas estas nuevas tecnologías llegan y se alinean. Ahora, es muy importante también tener en cuenta qué es el cliente. Y no puedo pensar solamente que el cliente es aquel que compra mis bienes y servicios, sino que yo incluso dentro de mi misma compañía tengo clientes. Entonces, si yo soy el área de Business Intelligence, mis clientes son todos aquellos que consultan información en los dashboards que yo creo. Si yo soy el área de impuestos, pues mis clientes son todas estas áreas que de alguna manera tienen que servirse de mi conocimiento para llegar al mercado de manera competitiva y pagar solamente lo justo. Y así sucesivamente, al yo definir este cliente y ponerlo en el centro de mis pensamientos, definitivamente todo esto se alinea en temas tecnológicos y en temas de estrategia para transformarme. Ahora, cuando los clientes, uno llega y conversa con ellos y te dice, bueno, ¿yo dónde estoy en estos términos? Normalmente los encontramos aquí. Es decir, muchos clientes nuestros en este momento no tienen ni idea ni de cómo transformarse digitalmente. Incluso muchos de ellos tienen un concepto bastante erróneo de qué cosa es transformación digital. Este concepto erróneo viene muchas veces dado por proveedores de tecnologías en particular, donde le dicen, compre un ERP. Y estará transformado digitalmente, o compre un robot y estará transformado digitalmente, y realmente no es así. Ahora, yo creo que particularmente el cliente debería pensar en lo siguiente: oiga, ¿cuál es el estado de mi ambiente digital? Hay empresas que definitivamente no cuentan con ambiente digital. ¿Qué tan efectiva es mi estrategia frente a la experiencia de usuario? Es decir, yo cómo interactúo con estos usuarios, tanto internos como externos, y cómo es mi estrategia respecto a esto. Es decir, ¿tengo una estrategia definida o simplemente voy por la vida implementando cosas sin tener en cuenta cómo el continuo que necesita un usuario para interactuar, o ya sea con mis procesos externos o internos, le da sentido a su vínculo con mi empresa, o simplemente dicen, es muy complejo, mejor doy clic en la otra página, o mejor llamo a otro proveedor? Importante, ¿cuál es la mejor manera de interactuar con mis colaboradores, con los miembros, con la comunidad? ¿Cómo puedo cambiar la mentalidad organizacional e interiorizar el concepto digital? Hay empresas muy conocidas en Colombia donde sus grandes líderes son completamente digitales. Son personas que tuvieron una evolución dentro de la compañía o en compañías conexas en el mundo digital y finalmente llegaron a dirigir estas grandes empresas. O en el caso de que no haya sido así, por lo menos están vinculados y tienen consejeros muy cercanos, muy de cabeceras de temas digitales y le hacen caso. Sin embargo, nos encontramos muchísimas empresas que no cumplen con este perfil. Entender qué recursos y habilidades necesito para lograr el estado objetivo y, lógicamente, pensar cómo puedo optimizar mi mapa de ruta digital. Ahora, insistimos mucho en que el tema tecnológico, pues sí, es el habilitador. Definitivamente, para ciertos modelos de negocio, tener la tecnología
va a facilitar incursionar en estos nuevos modelos. Pero si se dan cuenta en esta gráfica, el tema tecnológico pues está en el sustrato. Es decir, es lo último que tenemos que revisar, y sin embargo, miren arriba cuántos temas podemos tener abiertos, desde cosas tan sencillas, entre comillas, en esta época como el ecosistema multicanal, que uno dice, no, pues normalmente yo en el siglo XXI debo tener un ecosistema multicanal y debe funcionar. Y si recordamos, por ejemplo, el primer día sin IVA, tecnológicamente fue un desastre. El segundo día no creo que nos haya ido mucho mejor, porque básicamente los sistemas multicanales no estaban listos. Es decir, la arquitectura de las tiendas que utilizaron muchos comercios para llegar a sus clientes realmente no soportaron la cantidad de transacciones que tenían que ver. Entonces, algo tan manido como puede ser el ecosistema multicanal no estaba listo, ¿sí? El tema de habilitación de empleados. Entonces, uno empieza a ver que los empleados no pueden hacer autoservicio, por ejemplo, con información del día a día que necesitarían para operar sus procesos, y finalmente terminan o recibiendo reportes o bajando ellos mismos algunos cuadros en Excel gigantes para poder manejar la operación de su día a día. También ahí estamos mal. Entonces, hay muchísimos temas a resolver en las capas superiores vinculadas a identificar cuáles son estos procesos, identificar cuáles son las ayudas, identificar cuál debe ser la meta en cada uno de estos procesos para lograr que se transformen digitalmente, que primero debería resolver eso antes de pensar en una tecnología en específico. Ahora, lógicamente, después de estas noticias, pues yo creo que vale la pena decir que tenemos una guía de supervivencia para lograr esto. Y nosotros esta guía la escribimos en términos de entregables, es decir, como si nos estuvieran comprando una consultoría. Y aquí básicamente lo que le decimos a nuestros amigos, le decimos, si usted está haciendo transformación digital, ya sea interna o tiene a alguien que se la esté haciendo y usted está pagando por eso, mínimo asegure de que usted va a tener estos 7 entregables. Es decir, mínimo asegure de que a usted le están formulando sus expectativas digitales, donde usted va a formular una hipótesis inicial de cómo va a funcionar digitalmente, haga una evaluación de madurez digital, entienda usted dónde está, es decir, usted contra usted mismo. Lógicamente, revise el panorama externo, quiénes están haciendo lo mismo que yo en mi mismo negocio, tanto acá en Colombia como en la geografía cercana. Incluso miremos en los países de primer mundo qué están haciendo los que tienen un negocio similar al mío. Cree un caso para el cambio, es decir, esta hipótesis trate de enumerarla ya y poner una enumeración de beneficios y poner una visión financiera de alto nivel. Defina diferentes opciones de modelo operativo y definitivamente cree un mapa de ruta. Y este mapa de ruta debe ayudarle a usted tanto a seguir hacia una única ruta de transformación digital, como en caso de que tenga problemas de financiamiento, las cosas no salgan como usted espera, poder en algún momento tener alternativas para moverse. Es muy importante que tengan estos 7 entregables, estos 7 puntos, estos 7 hitos en su mapa de transformación digital, si no definitivamente podrá estar condenado al fracaso su iniciativa. Ahora, hay unos consejos vitales de transformación digital que nosotros los hemos ido aprendiendo con el tiempo, y ya les decía, es importante contar con líderes adecuados que conozcan. Hay líderes que por su misma formación o el momento en que llegaron al momento de liderazgo no tienen el conocimiento adecuado al nivel de profundidad, pero por lo menos se hacen asesorar, por lo menos están cerca de gente que sabe, tienen consultores a sus manos, y es muy importante esto. El otro es fomentar el talento en la organización, es decir, ayudar a la organización a crecer con talento empoderado localmente, disponer de sistemas de actualización de herramientas, comunicar con frecuencia utilizando diferentes métodos a la empresa en qué estamos y para dónde vamos. Es muy importante el tema de los aceleradores. Nosotros hemos identificado un conjunto de aceleradores que aquí compartimos con ustedes, incubadoras de startups, innovación basada en ecosistemas, todo el tema de capital de riesgo, laboratorios de investigación, proyectos de prototipo. Es decir, el prototipado es algo muy importante cuando estamos hablando de transformación digital, si quiero crear productos completamente diferentes.
Está todo el tema de proyectos faros y adquisiciones audaces. Es decir, las grandes empresas tienen estos lighthouse donde definitivamente pongo algo que me va a dar la luz mucho más adelante. Si vamos y revisamos, por ejemplo, con nuestros amigos de Bancolombia, la banca Nequi es un proyecto lighthouse, es decir, este proyecto faro que están viendo cómo va a funcionar esta banca completamente digital, y si en algún momento vemos que ese es el camino, pues nada, se apagará la banca tradicional y migraremos todo hacia Nequi o algo similar. Lógicamente hay unos aceleradores mucho más específicos vinculados a rediseño digital, tramos robotizables, desarrollo low code, infraestructura de Internet de las cosas listas para usar, en fin. Y por otro lado está todo lo que tiene que ver con el uso intensivo de la nube. Es decir, definitivamente la nube es ese gran acelerador que no importa qué, todos terminaremos trabajando en nube en algún momento. Ya sea utilizando una plataforma como servicio, almacenamiento como servicio, software como servicio, en fin, pero el futuro definitivamente es la nube. Después de esto, tenemos unos aceleradores tecnológicos muy particulares. Está la impresión 3D. Esto aplica mucho en temas de manufactura y logística. Está todo lo que tiene que ver con computación de contexto basada en celular, es decir, tener un microcomputador en el bolsillo con una pantalla de altas prestaciones, como es un celular, ayuda para mucho. Y si no, miren lo que pasa con Uber, por mencionar una de las empresas que se han aprovechado de esta ventaja. Está todo el tema de realidad aumentada, todo lo vinculado a drones, transportación rápida, todo el tema de transportación autónoma. De nuevo, computación basada en contexto utilizando beacons Bluetooth o redes inteligentes. Y en los últimos tiempos ha empezado a verse mucho todo lo que tiene que ver con energía Wi-Fi, donde básicamente estamos hablando de sensores, por ejemplo, para temas de agricultura, donde estos sensores los lanza al cultivo y se alimentan para su trabajo de la misma energía de la red Wi-Fi que se usa para monitorearlos. Entonces, esto trae una serie de ayudas y ventajas a la hora de hacer monitoreo de señales en áreas remotas o con difícil acceso de energía. Cuando uno plantea todo esto, a veces los clientes dicen, no, pero pues, luego hablamos, ahora estoy muy ocupado y quizás lo que está tratando de mover es una bicicleta con ruedas cuadradas, cuando realmente la solución está muy cerca si se detiene un momentico y piensa un poco. Definitivamente en temas de transformación digital, todo lo vinculado al COVID nos hizo mover de manera acelerada. Y una de las grandes preguntas fue cómo operar en la nueva normalidad, es decir, esta normalidad de la reclusión o del lockdown, como muchos también le decían. Y aquí definitivamente algo que encontramos fueron los prototipos, es decir, cuáles son estos prototipos de negocio o de patrones de comportamiento o arquetipos que permitieron sobrevivir en la pandemia. Entonces, lógicamente, el proveedor de servicios remotos, las plataformas de colaboración, los selectores de talento dinámico, todo el tema de minorita digital, el visionario de datos, los operadores resilientes, flexibles, pero no redundantes. Es decir, cualquier modelo de negocio que fue importante o que tuvo sentido durante la pandemia siguió alguno de estos arquetipos. Encontramos cosas supremamente interesantes con el tema de la pandemia, como por ejemplo detectar COVID utilizando imágenes rayos X basados en inteligencia artificial, desarrollo de cámaras termográficas para detectar personas con fiebre en lugares concurridos, diagnóstico de COVID basado en el sonido de la tos, es decir, aplicaciones donde uno tose y la aplicación con alto grado de certeza te puede decir si tienes COVID o no. Lógicamente, todo lo que tuvo que ver con arcos de desinfección para personal sanitario. Esto, cuando uno lo mira así, trae una cantidad de implicaciones tecnológicas impresionantes. En los arcos de desinfección más avanzados se usaban muchísimas tecnologías que durante mucho tiempo estuvieron en fase experimental y que aquí finalmente salieron a la luz en pocos meses. Algo en que se estuvo trabajando y finalmente pues todavía está pendiente, pero no hay como mucha certeza, es lo del pasaporte digital. Este pasaporte donde, por ejemplo, aquí en Colombia, eventualmente uno pudiera ir a 29 laboratorios donde te hacen pruebas de anticuerpos de COVID y con eso tú podrías saber si tuviste COVID, desarrollaste las defensas y de alguna manera estás naturalmente inmune. A partir de eso se te podría imprimir un pasaporte digital que se almacenaría en una cadena de bloques, o sea, en un blockchain,
y tú utilizando este pasaporte que residiría básicamente en tu celular, quizás podrías entrar a negocios, tomar vuelos, en fin, donde básicamente la condición para participar de ese nuevo negocio estaría vinculado a si tu pasaporte digital está en ese blockchain disponible o no. Esto tiene una serie de temas de privacidad, de datos personales y demás, pero son, como pueden ver, son temas que empezaron a evolucionar gracias al tema del COVID. Es decir, esto le dio una nueva visión a qué sería, a cómo utilizar blockchain, a cómo utilizar temas criptográficos para proteger información demasiado sensible como vinculadas al tema de salud humana y demás. Ahora, aquí definitivamente algo a tener en cuenta es que el verdadero peligro en tiempos de turbulencia como las que vivimos no es la turbulencia en sí, es decir, los problemas siempre van a estar, sino actuar con la lógica de ayer, es decir, pensando siempre con la estrategia anterior, y esto es algo que decía Peter Drucker, padre de la gerencia moderna, hace varios años. Entonces, cuando hablamos de todos estos temas, yo creo que es importante ver cómo va Colombia en tópicos de transformación digital, y es importante ver cuál es la visión gubernamental. Entonces, hay una visión que básicamente de lo que habla es de tres grandes temas: el gobierno digital, la sociedad digital y la economía digital, y en el centro de esto el ciudadano, o sea, nosotros, y la tecnología como un habilitador de todo esto que se requiere. Entonces, aquí tienen el listado de las 14 iniciativas de este gobierno 2018-2022 de qué hacer en cada uno de estos tópicos. Y miren que un gran tema, por el mismo, las características del país, es resolver temas como la banda ancha fija, la banda ancha móvil, la banda ancha asequible, en fin, el ecosistema regulatorio, la brecha de talento STEM. Es decir, esto es algo que nos tocará años superarlo, y tiene mucho que ver cómo son los planes de estudios en nuestras escuelas, donde están los niños incluso pequeños, y cómo son estos planes de estudios ya en casas de estudios más superiores, como pueden ser los tecnológicos o las universidades. A partir de tener todo esto resuelto, definitivamente temas como la digitalización sectorial, el comercio electrónico, todo lo que empieza a hacer el gobierno con temas como S-Road, la parte de municipios electrónicos, tiene sentido en el marco de una transformación digital que básicamente el gobierno, como ese gran ente rector, al resolverlo para el resto de la ciudadanía, de alguna manera va a permitir que las empresas puedan innovar mucho más rápido en temas de transformación digital. Porque el gobierno, al educar a sus ciudadanos en el uso de tecnología digital, por ejemplo, para comprar, para pagar impuestos o para acceder a información sensible, automáticamente los va formando como ciudadanos digitales para operar en un modelo diferente de vida utilizando estos medios. No quería terminar la presentación sin que tuviéramos en cuenta esta frase, donde los disruptores reimaginan los supuestos para identificar oportunidades creativas. Es decir, son personas que ven la frontera y tratan de moverla a fin de extender el territorio de actuación. Y los no disruptores, pues básicamente son defensores del antiguo status quo. No son capaces de ver que el cambio es eminente y tratan de aferrarse a la vieja usanza de cómo hacer las cosas. Básicamente, esto es lo que quería comentarles sobre transformación digital en los 20 minuticos que me dieron. No sé si tenemos alguna pregunta o esperamos al final de la charla. Alain, todavía no tenemos ninguna pregunta. Okay. No sé si alguien quiera ponerla. Bueno, tenemos una de Miguel Ángel Carrillo que dice: en cuanto a la seguridad de la información de los proveedores de servicios en la nube, ¿cuál es su opinión teniendo en cuenta lo que está pasando con Google en los Estados Unidos? A ver, yo creo que aquí hay varios temas filosóficos, y la primera pregunta es: nosotros nunca le pagamos a Google. Nosotros nos convertimos en la mercancía de Google, como nos convertimos en la mercancía de muchos otros proveedores de estas tecnologías. Entonces, cuando ocurren temas vinculados a fallas de información, cuando ocurren temas, por ejemplo, de uso no apropiado de datos, o incluso temas vinculados a gestión monopólica de nuestra información, deberíamos a veces tener en cuenta: nosotros fuimos capaces de leer los términos y condiciones del servicio.
o simplemente aceptamos lo que nos decían ahí de manera, ¿cómo dice? Analfabeta. Dimos clic y aceptamos. Y muchos hicimos eso, ¿cierto? Entonces, cuando uno empieza a ver este tema, yo lo que creo que va a ocurrir una revolución en el tema de los servicios que compramos, es decir, que adquirimos de manera gratis en muchas de estas plataformas, y básicamente vamos a tener que empezar a pagar por algunos de estos servicios, y con estos pagos quizás estas empresas van a estar más reguladas porque ya de alguna manera están percibiendo ingresos asociados en particular al servicio, y esto permitirá que temas como la investigación y desarrollo en temas de ciberseguridad se extiendan. Es un camino muy largo, no sé cuándo llegaremos a eso, pero definitivamente, ¿qué les digo? El tema de la ciberseguridad a partir del desarrollo de las computadoras cuánticas parece estar mucho más resuelto que lo que estaba hace unos años. Yo lo que no sé hasta qué punto los gobiernos permitirán que empresas privadas hagan uso de computación cuántica para dar seguridad absoluta sobre transacciones o información personal de los clientes de estas empresas. Porque básicamente en temas de ciberseguridad, cuando hablamos de computación cuántica, estamos hablando de algoritmos de encriptación que hasta ahora no hay manera de desencriptarlos. Entonces, imagínense los riesgos de seguridad que esto podrá traer de cara al ciberterrorismo y demás. ¿Sí? No sé si tienen otra pregunta. No, Alain, no vemos más en el chat. Bueno. María, qué pena. Yo tengo que retirarme. Tengo que dar una conferencia para el externado en este momento. Si hay preguntas adicionales, con mucho gusto me las envías al correo y las contestaré. ¿Listo? Perfecto, Claro que Alain, sí. muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Bueno, no, muy valiosa la presentación tanto de Orlando como de Alain. Rescataría, digamos, en cuanto a la presentación de la encuesta global de CEOs, donde más de 1.300 CEOs están pensando que la tecnología, más que reemplazar la mano de obra, va a contribuir a generar más empleos, el 68% a nivel global y el 77% a nivel Suramérica, si lo piensan. Segundo, en cuanto a inversión tecnológica, vemos que están pensando estos CEOs a nivel global, el 65% piensan que van a invertir en temas alrededor de la nube, y en cuanto a automatización robótica y de procesos el 45%, y en inteligencia artificial el 66%. Y a nivel Suramérica, en cuanto a inversión en la nube, el 61% es alto, en automatización de procesos el 51%, y en inteligencia artificial y machine learning el 43%. Con relación a lo que nos planteaba Alain, pues de todo el tema de transformación digital, está muy claro que no se debe a la implementación de nuevas tecnologías, una transformación digital exitosa, sino más bien a la transformación de la organización para aprovechar las posibilidades que ofrecen estas nuevas tecnologías. Entonces, muy interesante la presentación. A KPMG, a Orlando Mejía y a Alain Almeida, muchas gracias, lo mismo que a María Paula Muñoz. Muchas gracias a los que nos acompañaron el día de hoy. Esperamos tenerlos en nuevos webinars. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día.